Buenos días, amadísima congregación. Gracias al pastor por una vez más concederme el privilegio de compartir la palabra. Pues estamos en medio de esta serie que yo espero que todos estemos exprimiendo y sacándole el jugo, porque está buenísima la serie. Es algo increíble que solo en esta iglesia, solo aquí, mire, comenzamos esta serie con convencidos por el Espíritu Santo. La convicción que tenemos de la necesidad de darle cuentas a alguien y de pronto decir, sí, tiene que ser a esos nacidos de nuevo por medio del Espíritu. Esa necesidad de nacer de nuevo espiritualmente para poder ver y dejar de estar ciegos. Me perdí la semana pasada la presencia del Espíritu Santo, pero sí la voy a mirar hoy día en línea, de que me imagino ese sentir de que siempre tenemos a este acompañante que no está a 1 metro de nosotros, este está a 1 centímetro de nosotros, bien cerquita lo tenemos y está siempre con nosotros. Entonces, sabiendo eso, tenemos que echarle mano, ¿ya? Y hoy día vamos a ver llenos del Espíritu. El texto que vamos a estar escudriñando, abra sus Biblias por favor, es Efesios capítulo 5, versos 8 al 21. Ábralo entonces, porque ese es el... Vamos a ver otras citas, pero ahí nos vamos a quedar. Efesios capítulo 5, versos 8 al 21. La primera pregunta es, ¿qué significa estar lleno de algo? Lleno es satisfacción o plenitud, ¿ya? O en términos de medición o contenido es lo contrario de vacío, el lugar ocupado en un recipiente o en un lugar. Hablando de los herejes y los falsos profetas que vendrían en el futuro, el apóstol Pedro declara un principio que tiene mucha lógica. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. It makes sense, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Esta verdad se expresa de muchas maneras, pues no solo en un sentido físico, ¿ya? Sino que si las circunstancias nos llenan de enojo o de lujuria o nos llenan de envidia, ¿ya? O nos llenan de egoísmo o la glotonería, entonces nos volvemos esclavos de ese enojo o de cualquier otro de los que mencioné. Por otra parte, la persona llena de amor por su pareja o su familia también lo mostrará con sus acciones hacia ellos. Pregúntese usted, pregúnteselo, ¿qué le ha vencido? ¿Y qué es aquello que le controla? Hacemos esta pregunta porque Pablo asume que todos pasamos por eso cuando dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 16 a 18. El cristiano es llamado a ser guiado, controlado por el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu de Dios vence al corazón rebelde, ¿okay?, podemos vencer la tentación y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. El reto para usted hoy, el takeaway, lo que se va a llevar a su casa, es de sentarse frente a frente con el Espíritu Santo y decirle qué es lo que lo controla, si hay algo. Si no se lo ha traído al pastor pidiéndole oración, entonces hoy entrégueselo al Espíritu Santo, diciéndole que ya no quiere ser vencido por ese algo. El que usted sabe que no puede superarlo, pero ya está cansado. Y se lo trae al Espíritu Santo, al acompañante que lo guía a usted, si usted lo permite. Si usted lo deja a él guiarlo. ¿Ya? Al admitir que ha sido vencido, pero al enlistar al Espíritu Santo en su favor, entonces Él verá de que usted termina como vencedor. Sin humildad, usted se lo entrega a Él. Y si esto no es para usted, porque usted no tiene algo que lo controla, entonces por favor, lo poquito lo que recuerde de hoy, lléveselo a ese primo, a esa prima, a ese hijo, a esa hija que fue entregado al Señor, pero que aún vive en pelea. Lléveselo esto a él. Muy bien. Pablo escribió su carta a los Efesios, esta carta que estamos viendo, durante su primer encarcelamiento en Roma. Imagínense, fue del 60 al 62 después de Cristo, o sea, escasos 27 años, para que lo veamos en perspectiva. Roxana y yo llevamos 37 años de matrimoniado. Estos fueron escasos 27 años después de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y ya estaba siendo encarcelado por su fe en Cristo. ¿Ya? Pero aunque encarcelado, él siempre se consideró prisionero por la causa de Cristo. Eso lo ve en Efesios 3:1. Su carta a los Efesios enfatiza el celo que él expresa para que las iglesias conozcan las preciosas verdades de la fe y el comportamiento esperado de los seguidores de Cristo. Me hace ver al pastor eso, el celo que él tiene y cómo enfatiza, ¿ya?, para que nosotros conozcamos las preciosas verdades de la fe. El Espíritu Santo nos capacita para vivir como discípulos devotos. Leamos, por favor, Efesios 5, los primeros versos de hoy, del 8 al 14. Y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La fragmentación entre luz y tinieblas es bien conocida en los escritos filosóficos de la antigüedad, pero no tiene ninguna esperanza de que algo pase de las tinieblas a la luz, en la forma que lo explican esos escritos filosóficos. ¿Ya? Solo bajo el señorío, bajo la soberanía de Cristo, es posible vencer a la oscuridad. La razón por la que el creyente puede tener esa victoria es porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 9. Pablo nunca sugiere que el creyente puede vencer a las tinieblas por sus propios esfuerzos. Pablo asume, subraya esa palabra, asume, de que el creyente tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Me escuchó? Asume. Lo cual quiere decir que Pablo no sabe y solo puede asumir que la persona tiene el Espíritu Santo. De igual manera, ni el pastor ni el hermano Juan Manuel, ¿ya?, pueden ellos saber a ciencia cierta que cualquiera de nosotros tengamos al Espíritu Santo. Conozco a Roxana por 37 años, que llevamos de matrimoniado. Pero ella no puede decir a ciencia cierta que yo tengo el Espíritu Santo. Solo puede asumirlo. ¿Y a dónde estoy yendo con esto? Estoy yendo a que es nuestra responsabilidad de cultivar diariamente nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Hablando con el Señor. No solo todos los días. Me levanté, oré, desayuné, me fui al trabajo, comí, oré antes de la comida, oré al salir del trabajo, llegué a la casa, oré y me fui a la cama. No. Sino todo el tiempo. Todo el tiempo en todo lo que estamos haciendo. Eso es cultivar una relación con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y no tiene que ser el lenguaje de domingo. ¿Ya? Esto puede ser nomás en nuestro propio lenguaje. Simplemente hable usted con el Señor apelando de que usted ha pedido y ha aceptado la persona del Espíritu Santo como su fiel acompañante y haciéndole saber que Él es quien lo guía a usted en su vida. Eso no es algo nomás de orar antes de una comida. Esto es de cultivarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, me levanté y cuando los pies todavía están colgando a la cama, ya estoy hablando. Ya estoy apelando. De que no quiero caer en tentación, Señor. Yo soy débil. Espíritu Santo, acude a mí. Tú estás aquí. Lléname. Lléname. ¿Ya? Entonces, Pablo también dice de que esto es comprobando
lo que es agradable al Señor. Entonces, usted está apelando para estar haciendo todo lo que es agradable al Señor. Verso 10. Lo dice como algo así que es constante. No es algo que paró ahí. La vida de fe no se comprueba una sola vez. No es decir una sola vez de que yo vi al hermano Roy que él es un hombre de fe. Y eso fue en el 2015. No, y el resto hasta ahora. O sea, no es de una sola vez. ¿Ya? Esto es algo a diario. Siendo que hemos sido trasladados a la luz. Pablo entonces nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 11. Nuestro nuevo estilo de vida, porque es un nuevo estilo de vida, ¿ya? No soporta los vicios y los deseos de la vida anterior. Pero eso no quiere decir que el diablo se da por vencido. ¿Me escuchó? ¿Me conocen? Entonces no saben, o espero que sepan, de que Satanás no toca semanalmente a mi vida ni a diario. Toca varias veces por día a mi puerta Satanás. Y entonces yo tengo que estar constantemente pidiendo esa llenura del Espíritu Santo. Esa llenura es lo único que puede hacer que se rechace cualquier mal pensamiento, cualquier enojo, cualquier ira, cualquier deseo de chismear. ¿Ya? Varias veces por día Satanás busca frustrar nuestra fe. Por lo tanto, debemos de reprender. ¿Pero en qué sentido? Mientras uno cree que el creyente debe reprender al pecador en su pecado, esto no es lo que se está enseñando aquí. Cristo reprendió al diablo en su tentación, Mateo 4:10, y el creyente necesita imitarlo. ¿Ya? Debemos reprender el asalto constante del pecado, pues busca esclavizarnos y tomar de nuevo el terreno de nuestra vida que ahora está en manos del Señor. Para Pablo no hay cabida alguna para la práctica del pecado. En el ministerio a los hombres, una vez éramos 3 nosotros que hacíamos ese ministerio. Era bien tarde, bien entrada la noche, como la 1 de la mañana, ahí en el Skid Row. Y nos encontramos con un endemoniado. Y él me miró de fijo y dijo, tú eras mío y vas a ser de nuevo. Eso es lo que busca el diablo. Volver a apoderarse de uno. Eso es lo que busca el diablo. ¿Ya? Ahora, yo, conociéndome lo pragmático que soy, me reí del hombre. No lo tomé en serio. No sé cómo habrá pasado eso, pero así fue. Y no sé cómo no llegó a consecuencias más serias. ¿Ya? Pero también dice Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 12. Hablando del desenfreno moral hacia la lascivia, el homosexualismo, el maltrato y abuso sexual de niños, las orgías, las glotonerías, las borracheras, todas las prácticas famosas en la sociedad romana. La mejor expresión de eso, hay varios pasajes que expresan eso, pero la mejor expresión está en Romanos
13:13, donde habla también de contiendas, pleitos, envidia, celos, disensiones. O sea, no es nomás una o dos cosas, es bastantes cosas de las cuales tenemos que resguardarnos, incluyendo el chismear. ¿Ya? El que anda en luz no solo reprende las obras de las tinieblas como una reacción mecánica, las reprende porque la luz pone en evidencia, ¿ya?, su naturaleza pecaminosa, las manifiesta por lo que son. El Espíritu Santo despeja la oscuridad y nos permite ver nos permite ver el pecado con claridad. Pablo desafía diciendo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está citando varios versos que están en Isaías, desde Isaías 26 hasta Isaías 60, para desafiar al creyente a andar con el conocimiento que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios. Estamos llamados a vivir con un nuevo estilo de vida. En el Sermón del Monte, eso es lo que nos dice Jesús. En Mateo 5:14, dice que sus discípulos serían la luz del mundo. ¿Quiere usted ser la luz del mundo? Busque el Espíritu Santo y llénese de él. El creyente controlado por el Espíritu anda como hijo de luz. Versos 8 al 10. El creyente controlado por el Espíritu descubre las obras de las tinieblas. Versos 11 al 13. Entonces repudia la vida pecaminosa. El creyente controlado por el Espíritu anda en la luz de Cristo. Versos 14 y 15, al declarar: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esta es la transformación radical que el Espíritu Santo efectúa en toda persona que rechaza las tinieblas y abraza la luz. Nuevamente, hay responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Si nosotros aceptar nuestra responsabilidad y hacer lo que nos toca, entonces no se hace. Pasemos entonces a los siguientes versos, que nos muestran que el cristiano anda sabiamente cuando vive bajo el control del Espíritu Santo. Veamos los versos de Efesios 5, los versos 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para Pablo, el poder que hace posible la vida en Cristo es provisto por el Espíritu Santo. Porque esto anula la responsabilidad que cada creyente tiene de tomar decisiones sabias. No, porque es bajo el control del Espíritu Santo. El apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 15. Pablo reta al creyente a la diligencia, es decir, a evaluar su comportamiento, pero para hacerlo con honestidad,
uno debe conocer la diferencia entre la necedad y la sabiduría. Y estos términos tienen su significado en el mundo secular. Pero la Biblia define el significado Pero la Biblia define el significado que tiene para el cristiano. El Salmo 14:1 define la necedad, diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Obviamente, el creyente ha dejado ese estilo de vida. La sabiduría a la cual Pablo se refiere tiene nada que ver con las filosofías morales del primer siglo. Más bien Pablo apunta a la sabiduría revelada en la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19 dice: la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lleno de la sabiduría de Dios, el cristiano aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Dios aclarece a sus hijos para ver las oportunidades que Él abre para desplegar su gloria en un mundo en tinieblas. Filipenses 2:15. No pierda estas oportunidades. Esté atento y no pase el tiempo vegetando en las redes sociales o en las tiendas o en el partido. No pierda el tiempo. Unos piensan ahora que el verso 17 está repitiendo el verso 15, pero agrega algo para nuestra consideración en el 17. Aquí dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La sabiduría es más que el entendimiento a un nivel intelectual. Dios insta al creyente a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios para vivir y andar con santidad. Enseguida Pablo usa una ilustración conocida, y en el verso 18a dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lejos de creer de que Pablo está regañando a los creyentes que son borrachos, eso no es lo que está pasando. Lo menciona porque todos los creyentes ahí en Éfeso habían visto a personas embriagadas andar por las calles. También recordarían ellos mismos las borracheras asociadas con la religión de Artemisa, diosa patrona de Éfeso. ¿Recuerdan Hechos? Que viva la diosa Artemisa. En ambos casos, los borrachos mostraban disolución, relajando su comportamiento a las normas de la decencia. En contraste, debemos nosotros ser llenos del Espíritu. Verso 18b. Para Pablo, esto no es un mandato opcional. Esto no es opcional. No es negociable. ¿Ya? Ya que ser llenos está en tiempo presente y comunica un estado continuo. Por lo tanto,
debemos de ser llenos y dirigidos continuamente por el Espíritu Santo en nuestra vida. En todo esto, vale la pena notar ahora una tangentita de que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo son simultáneos. Si alguien alguna vez le ha hablado del bautismo del Espíritu Santo y le ha querido decir algo, anote estos versos. Tito 3:5. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 12:13. Es importante saber las Escrituras, porque vendrá otro a decirle que su religión o su marca de cristiano es la correcta y no la nuestra. Y le van a decir a usted de que usted fue bautizado, pero ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y esa pregunta me la hacían a mí. Y todo tipo de cosas decían de ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Me decían, no, usted hermano no es bautizado en el Espíritu Santo, porque aún no ha hablado en lenguas. Entonces ahí estamos las 75 personas en la congregación observando al novato a ver si hablaba en lengua. Bueno, pero sepa entonces de que los dos, el bautismo del Espíritu Santo viene con la salvación. El ser lleno del Espíritu Santo, ese sí no es de una sola vez. El ser lleno del Espíritu Santo es de todos los días. Recuerde todos los días, por favor. Llega el lunes todos los días. El martes todos los días. Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Es una entrega diaria para que el Espíritu Santo tenga la completa posesión del cristiano que es usted. ¿Puede ser uno llenado del Espíritu Santo en contra de su voluntad? La respuesta corta, no. En toda esfera de aprendizaje, uno tiene que mostrar si verdaderamente ha aprendido las lecciones. Así es también la vida espiritual. El creyente controlado por el Espíritu Santo, volvemos a eso, anda sabiamente, versos 15 y 16, en vista de que los días son malos, llenos de incertidumbre. El creyente controlado por el Espíritu Santo conoce la voluntad del Señor. Verso 17. En verdad buscamos la voluntad de Dios en oración y en estudio de la Biblia. Directamente busquemos el consejo del amado pastor. ¿Ya? Busque en la Biblia, busque en su oración, pero también acérquese y pregunte cuando hay duda. El creyente controlado por el Espíritu Santo vive lleno del Espíritu Santo. La llenura es necesaria para la vida de la fe. La embriaguez tiende a permitir la disolución. La llenura del Espíritu Santo hace todo lo contrario. En vez de relajar la práctica de la vida de fe, el Espíritu Santo empodera al creyente para mostrar la vida de fe en toda su belleza y gracia. Ser lleno del Espíritu no es algo opcional o negociable. Ser lleno comunica una de las grandes verdades de la fe, pues la llenura del Espíritu no es algo que sucede una sola vez en la vida, nuevamente. Al contrario, es una experiencia continua que no cesa, si es que usted lo permite que sea. Es una experiencia continua y constante en la vida del creyente. Debemos continuamente pedir y ser llenos
de sabiduría por el Espíritu Santo. ¿Ya? Los últimos versículos, del 19 al 21, nos muestran que cuando andamos en el Espíritu Santo, mostramos adoración y gratitud a Dios en todas las cosas. Leamos, del 19 al 21. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Varias veces está, de que todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En la vida no es común que alguien se apodere de otro y que el apoderado lo vea con gusto y agrado. Todos lo verían como un secuestrador, o por lo menos con el intento de negar a la víctima su libre albedrío. Pero este no es el caso con la obra del Espíritu. Pablo acaba de desafiar al cristiano a ser lleno y guiado por el Espíritu Santo, y enseguida revela la actitud que debe predominar en rendimiento, hablando entre ustedes con salmos. ¿Ya? Verso 19. Lejos de estar frustrado por tener que despojarse uno de sus ambiciones carnales, ¿okay? El cristiano vive con alegría en su corazón, pero esto no es una alegría interior, se muestra exteriormente con salmos, himnos y cánticos espirituales. No le estoy diciendo de que llene todos los buzones electrónicos de sus conocidos con los memes y las cosas que se mandan, y muchas veces son versos que se han sacado de contexto y a uno lo que le causa es culpabilidad, porque son 150 que le llegan al día y uno no puede leerlos todos, peor aún contestarlos. ¿Ya? No le estoy pidiendo que haga eso. Eso no es hablarse con cánticos. ¿Okay? Aquí estamos hablando de hacerse recuerdo el uno al otro de que somos cristianos. Y sí, hay un balance entre los cantos y hablar con el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, hay un balance, y nosotros como comunidad somos conocedores de cada uno y nos hablamos de una forma que nunca hiere, de una forma que edifica. Así nos hablamos, de una forma que edifica a la persona. ¿Ya? Interesante decir que Pablo escribió esto en el año 60 más o menos, y aún ahí de cerquita, de 27 años después de la resurrección, ya habían himnos y cantos, ya tenían su repertorio de himnos y cantos. Eso es muy interesante. ¿Ya? También entonces notamos de que Pablo especifica hablando y cantando, bien balanceado. Luego el apóstol agrega, dando siempre gracias por todo. ¿Me oyó? Por todo. Por lo bueno, lo malo y lo feo. Por todo damos gracias. ¿Ya? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, ese es el orden,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20. Notamos la gratitud que el creyente debe sentir al tener el privilegio de ser lleno y guiado por el Espíritu Santo. Esta experiencia no le roba al creyente la posibilidad de su autoexpresión. Al contrario, lo libra para cumplir el propósito por el cual fue creado, para glorificar a Dios con todo su ser. Hebreos 12, versos 28 y 29. Es hermosísimo esto, dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el apóstol expresa esta misma actitud en Colosenses 1:12. Hoy día muchos ignoran la Santa Trinidad, olvidando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas distintas, no diferentes, con un rol diferente en casi todo. Eso sí, el orden que la Biblia establece en la oración es todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, y consciente de que el Espíritu intercede para rendir tal oración efectiva ante el Padre Celestial. Se está repitiendo cada vez una dinámica aquí. Al Padre, ¿ok?, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién nos trae el nombre del Señor Jesús y nos empuja el nombre de Jesús y nos hace manifiesto a Jesús? ¿Y quién es el que nos habla de Jesús? El Espíritu Santo, a quien rara vez mencionamos, porque Él no vino a hablar de Él. El Espíritu Santo vino a hablar de Jesús. ¿Okay? Pablo termina: someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 21. Esto nunca funcionaría entre los no redimidos. Pero ¿sabe cuál es la cosa triste? Que tampoco ocurre en gran porción de los redimidos. ¿Ok? Porque no se han llenado del Espíritu Santo. Esta amonestación de someteos funciona solo cuando estamos continuamente y a diario llenos del Espíritu Santo, mirando al otro hermano o hermana como mayores que nosotros. ¿Okay? O sea, nosotros nos sometemos al otro hermano, a la otra hermana. Nos sometemos de la misma forma que Jesús, teniéndolo todo y siendo igual a Dios, se sometió al Padre y vino a vivir una vida aquí. Se sometió voluntariamente. Y eso tiene que ocurrir entre nosotros. Nosotros repetimos eso, sometiéndonos unos a otros. Nadie creyéndose más importante que el otro. El creyente controlado por el Espíritu Santo, nuevamente, manifiesta el gozo del Señor. Y el Espíritu Santo magnifica ese gozo en el creyente. El creyente controlado por el Espíritu manifiesta su gratitud. El creyente lleno del Espíritu está satisfecho por la bondad de Dios, siempre dando gracias a Dios en toda situación, toda, porque esta es su voluntad para nosotros
en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. El creyente, controlado por el Espíritu, practica la sumisión mutua en el temor de Dios. Algunos ven nuevamente la sumisión a otro como un asalto a su independencia. Pero para el creyente es posible porque es guiado por el ejemplo del Señor. Nos sometemos unos a otros, asegurando que ponemos la prioridad en las necesidades de los demás antes de las nuestras. A esta lista podríamos añadir el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, y para eso nos da para otras 3 horas. ¿Ok? Ahora, muestro yo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Decida usted, si no lo ha hecho todavía, renuncie a su supuesta independencia y rinda su vida a la llenura del Espíritu Santo en usted. Permita que el Espíritu Santo ilumine las áreas y las costumbres en su vida que necesitan ser puestas en sumisión. Esto. Llevo 18 años caminando con el Señor. Y fue a los 10 años de andar con el Señor que ya yo me creí. Yo soy el cristiano. Y tomé por primera vez la decisión: Señor, muéstrame en qué te falto todavía. Me cayó como un saco de papas eso encima. ¿Ya? Y me di cuenta, y uno le pregunta todos los días. No todos los días le va a salir con algo que aún le falta a usted, pero no se sorprenda si un año después le sale con una, o 3 meses después con otra. Pero el cristiano no se completa, sino hasta después de parar los zapatos. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo, pídale que ilumine esas áreas, costumbres en su vida que necesitan ser puestas en sumisión. Es algo tan sencillo como usar mal el tiempo, o es algo como chismear. ¿Qué es? Pregúntale. Decida por la gracia de Dios que comenzará cada día rindiendo su vida a la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es confiar en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto sucede en el momento que creemos y que somos salvos. Pero es otra cosa el ser lleno del Espíritu Santo, que es una decisión que cada creyente tiene que tomar a diario. Cuando estamos llenos del Espíritu, no hay relajación de nuestra vida y costumbres, pues el Espíritu Santo la embellece, conformándola a la imagen de Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Amén.